Ponga Partimos el como micrófono siempre, sí, sí, ahora. con la oración y después con el tema. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios, renovador de todas las cosas, de mi vida, de todos nosotros que te invocamos, renueva nuestra fe, esperanza y caridad. Espíritu Santo de Dios, tú que vivificas todo el universo, te pedimos vivificarnos con tu fuerza, con tu paz, con tu amor, y librarnos de toda forma de mal. Toca con tu fuego cada dimensión de nuestro ser y sánala. Espíritu Santo, marca y sella nuestro ser con tu luz, a fin de que Satanás nunca más pueda tocarnos. Danos mucha humildad, apertura, sabiduría para entender la enseñanza de hoy y poderla vivir todos los días de nuestra vida. Amén. Y bien, partimos hoy con la tercera parte de nuestro programa. Hemos visto primero la pastoral de la vida del espíritu en la divina voluntad, la vida espiritual. Después hemos visto algunas sesiones de pastoral de la vida diaria en la divina voluntad. Y ahora la parte más difícil, pero más apasionante, se puede decir, la pastoral del sufrimiento en la divina voluntad. Es la más difícil porque estar siguiendo cosas espirituales mientras uno sufre no es fácil. Pero es la más importante, la más apasionante, porque primero porque soy Camilo y yo vivo en medio del sufrimiento, siendo un capellán de hospital, siendo Camilo, no, seguidor de San Camilo, patrono de todos los enfermos. Entonces me pertenece como carisma este aspecto, y después yo creo que estamos en un periodo escatológico. Entonces el periodo escatológico es periodo de sufrimiento, de prueba. Entonces si uno sabe vivirlo en la divina voluntad es una cosa, si uno no sabe vivirlo bien, este periodo de prueba, de sufrimiento, es otra cosa. Entonces partimos esto, gracias, con esta pastoral del sufrimiento. Primera introducción. Cuando una persona sufre, generalmente lo más espontáneo que le viene es eliminar su sufrimiento. Yo quiero eliminar y regresar como estaba antes del sufrimiento. Eso es lo que todos deseamos cuando llega un sufrimiento. Eliminarlo. Es espontáneo, es natural, es humano, es instintivo. Eliminar. Eliminar. Pero a veces no se elimina. El sufrimiento queda. Entonces, por esto necesitamos una pastoral. ¿A qué sirve la pastoral? La pastoral sirve para luchar y aceptar juntos. No solo lucha, una lucha obsesiva, histérica, obstinada. Tengo que eliminarlo, luchar para eliminarlo. No, la lucha está bien. Lucha con medios naturales, lucha con medios sobrenaturales, está bien. Pero no una lucha patológica, sino una lucha junta con la aceptación. Lo que se puede eliminar se elimina, lo que no se puede eliminar lo acepto. Y esta es la actitud más correcta que enseña la pastoral frente a un sufrimiento. Lucho y acepto. No solo acepto, no solo lucho, sino lucho y acepto. Saber integrar estas dos actitudes, estas dos dimensiones. Esta es la persona equilibrada, la persona de fe que se comporta como Dios quiere. Lo que Dios no puede cambiar o no quiere cambiar en ese momento lo acepto. Y lo que se puede cambiar, lo que puedo eliminar, lo elimino. Ahora, si pasamos de esta pastoral normal a la pastoral en la divina voluntad, vemos que en el libro del cielo Jesús le dice esto a Luisa. Le dice, la divina voluntad puede vincularse con el sufrimiento de estas cuatro formas. De forma permisiva, una divina voluntad permisiva, cuando Dios permite un sufrimiento. ¿Y cuándo pasa esto? Que Dios permite el sufrimiento. Cuando el sufrimiento viene del demonio, del maligno, pero tiene un bien como fin. Entonces Dios lo permite ahora el sufrimiento porque el final, el futuro será un bien mayor
del sufrimiento que estoy sufriendo ahora. Y hay muchísimos pasos en la Sagrada Escritura donde se ve esto, que es para un bien mayor, para un fin mayor. El ejemplo clásico de sufrimiento permisivo o de divina voluntad permisiva en el sufrimiento es Job. Job recibió el sufrimiento para superar una prueba y para tener mucho más de lo que tenía antes del sufrimiento. Segundo, la divina voluntad que ordena un sufrimiento. Ordena ese sufrimiento como fuera ley divina o ley de la iglesia. Y si tú no obedeces a este sufrimiento, está pecando. ¿Dónde podemos encontrar un sufrimiento ordenado? Podemos encontrarlo, por ejemplo, en martirologio, en los mártires por la fe o los mártires por la caridad. Ellos necesitaban ser testigos de su fe hasta el martirio, hasta el sufrimiento. Porque si no, faltaba el testimonio de la fe. Y esto era necesario para hacer difundir el cristianismo y todo. Después, el sufrimiento querido o una divina voluntad de sufrir querida. ¿Cuándo es esto? Cuando Dios desea este sufrimiento. ¿Qué está haciendo con este sufrimiento? Dios está haciendo un plan de salvación maravilloso. Y esto es el caso de las almas víctimas. Todas las almas víctimas, prácticamente era un sufrimiento querido. Dios deseaba este sufrimiento para un plan de salvación. Y el sufrimiento obrante es el clásico sufrimiento de Luisa Picarreta. ¿Qué significa esto? Que el sujeto vive el sufrimiento en la divina voluntad. Está obrando en la divina voluntad, viviendo en la divina voluntad en este sufrimiento. Y esto es clásico, es el acto divino. A través del sufrimiento yo estoy viviendo un acto divino. Estoy creando reino de la divina voluntad a través de este sufrimiento. Es el máximo, ¿no? Que se puede ver como divina voluntad y sufrimiento juntos. La sucesiva. Y ahora, bien. Y ahora, el fin de una pastoral del sufrimiento es poder vivir esta situación de sufrimiento en la divina voluntad para la gloria de Dios, para la salvación de la humanidad. Esto es el fin. ¿Cómo lo logro? El fin no es la pastoral, el fin es la dogmática. Entonces la dogmática dice esto: tú tienes que vivir este sufrimiento en la divina voluntad. ¿Cómo? Viviendo todo lo que te pasa como sufrimiento, no buscándolo el sufrimiento, sino lo que te llega como sufrimiento, viviéndolo para un fin. Por la gloria de Dios, le salut du monde, dicen los franceses. Para la gloria de Dios es la salvación del mundo, de la humanidad. ¿Y cómo lo hago? Con meditaciones y con preguntas. Esto nos enseña la pastoral. Dice, uno tiene que buscar meditando, entonces con momentos de pausa, de meditación profunda, de entrar en la interioridad y con preguntas juntos a otra persona o a sí mismo, buscar el sentido de este sufrimiento. Estas preguntas y la respuesta a esta pregunta depende de muchos factores, depende del momento, sea el comienzo de un sufrimiento o el final del sufrimiento, entonces depende del momento, de la personalidad. Es natural que una persona, hemos visto, ¿no?, con distinta personalidad, una endoblasta vive el sufrimiento y se siente aplastada por el sufrimiento, porque no tiene fuerza. En cambio, una mesoblasta, una personalidad con reactividad mesoblasta, ve el sufrimiento como un desafío y le da energía al sufrimiento. Entonces vemos tantos héroes y santos que eran mesoblastas porque vivían el sufrimiento de esta forma. Por ejemplo, lo que tengo a mi espalda es San Jerónimo. Jerónimo era un mesoblasta, un fuerte, un fuego. Entonces sufría, no comía, tenía mucho ayuno, mucha penitencia. Él lo hacía con la fuerza del mesoblasta, porque para él el sufrimiento no lo asustaba, le daba incluso más energía. El ectoblasta se vuelve ansioso frente al sufrimiento, etc. Entonces depende mucho de la personalidad, cómo se vive el sufrimiento, no es que todos lo vivimos igual, y depende de la intensidad. Existe el sufrimiento leve, medio, grave, gravísimo, insoportables. Entonces no se puede hacer un discurso
general, sino depende del tipo de dolor. ¿Es vencible? ¿Es invencible? ¿Es interpretable o no es interpretable? ¿Es absurdo? Etcétera, etcétera. El discurso es muy, muy amplio. Y aquí vamos a hacer una ley general que puede usarse para todos. Entonces, estas son las preguntas, las 6 preguntas que nos ayudan a dar un sentido al sufrimiento. Sufrimiento propio o un sufrimiento de otra persona. Queremos ayudar a otra persona que está sufriendo a darle un sentido. Porque el sufrimiento sin sentido es la causa, ¿no?, de la angustia, de la depresión, hasta del suicidio. En cambio, un sufrimiento con sentido es una causa de desarrollo de la persona. La persona crece en la propia interioridad, crece en la propia espiritualidad, tantas cosas buenas. ¿Cuáles son estas preguntas? ¿Dónde vivo el sufrimiento? Primera pregunta. ¿Qué significa? ¿Lo vivo desde adentro o desde afuera? Desde adentro el sufrimiento significa lo estoy espiritualizando, lo estoy atravesando. Piensen a Jesús en su pasión. Estaba viviendo sus sufrimientos desde adentro. Estoy transformando en una vivencia personal, en una experiencia personal desde adentro. Lo estoy transfigurando desde adentro, estoy sacando del sufrimiento todo lo bueno que él tiene. O lo vivo desde afuera. Desde afuera significa lo quiero manejar, lo quiero eliminar, lo quiero dominar. Ahora, vivirlo desde adentro es la forma de la divina voluntad. La divina voluntad nos ayuda a entrar en el sufrimiento desde adentro. Piensen a las 24 horas, ¿no?, de la pasión. Esta es una vida desde adentro del sufrimiento. Se ve Jesús como desde adentro vive este sufrimiento. No es más el Jesús de antes, el Jesús médico que con un milagro eliminaba cualquier sufrimiento. No, ahora es un sufrimiento vivenciado desde adentro, que es mucho más potente, mucho más fuerte. Segunda pregunta, ¿con quién lo estoy viviendo? ¿Con quién vivo el sufrimiento? ¿En soledad o acompañado? Es decir, solo con mis fuerzas, con mi voluntad humana, sin molestar a nadie, sin pedir ayuda a nadie, con mucho orgullo, que yo tengo que vencer este sufrimiento solos. O lo vivo como encuentro con el otro, encuentro con Dios, lo estoy compartiendo, lo estoy viviendo en el amor con alguien. Quien vive en la divina voluntad vive el sufrimiento siempre acompañado, nunca está solo. Está la presencia real de Jesús que está con él. Entonces, si está viviendo en la divina voluntad, siente que Jesús está con él. Y piense todo lo que cuenta en todos los 36 volúmenes Luisa. Luisa estaba sufriendo, y mucho, pero nunca sola, siempre con Jesús. Cuando estaba sola se quejaba mucho, que dice, ¿por qué me dejas sola? Pero era el clásico sufrimiento vivido con alguien y no sola. Tercera pregunta, ¿cómo? Esta es la más importante de todas las preguntas. Cuando ven a alguien que está sufriendo y le quieren ayudar a darle un sentido, tiene que decirle, ma, ¿cómo lo está viviendo? ¿Con qué actitud lo está viviendo este sufrimiento? Y se puede vivir con muchas actitudes. Las que ven en rojo son las actitudes negativas, con que es muy negativo vivirlo con esta. Y una cosa importante de decir en el cómo, antes de empezar con esta pregunta, es, el sufrimiento no lo elijo, el sufrimiento generalmente me llega por suerte, por mala suerte, llega, sin buscarlo. Pero la actitud, esta la puedo elegir. Esta es libre. Yo puedo elegir una actitud positiva, una negativa, una neutra. La actitud es libre. Entonces, sobre lo que es libre tengo que trabajar. Sobre el sufrimiento no puedo trabajar porque llegó. A veces no se puede ir. En cambio, sobre la actitud puedo trabajar. Entonces, ejerce tu libertad sobre la actitud. Entonces, actitudes negativas. Lo vivo con rechazo, con sinsentido, con miedo, con ansiedad, con tristeza, con rabia, con asco, como castigo, como algo absurdo, algo que tengo que eliminar a toda costa. Esta es una actitud negativa, no sirve de nada, incluso aumenta el sufrimiento. Se lo vivo así.
Segundo, actitudes neutras, con resignación, con aguante. Entonces, resignación significa pasivamente. Me pasó, mala suerte, ¿qué puedo hacer? No puedo hacer nada, me resigno. Es una actitud ni buena ni mala. Aguante, aguanto hasta que dure y después va a terminar. Antes o después va a terminar. Como una prueba. Tengo que enfrentar esta prueba como voluntad de Dios que no se puede cambiar. Una voluntad de Dios mal interpretada. Dice, Dios me mandó esto, la tengo que soportar. No se puede cambiar, lamentablemente. Si podría, lo cambiaría, pero no se puede cambiar. Y esto es una actitud intermedia. Y después son las actitudes positivas, las que me ayudan a dar un sentido positivo a mi sufrimiento. ¿Y cuáles son? Vivo el sufrimiento con fe, con esperanza, con amor. Vivo el sufrimiento con aceptación, entonces con actividad, no pasivamente, con resignación, con aceptación. Acepto activamente este sufrimiento porque sé que algo bueno va a salir de este sufrimiento. Como oportunidad de crecimiento, sobre todo crecimiento interior, desarrollo humano integral, como dice el Papa. Oportunidad de crecimiento, de desarrollo. Como una escuela de divinización. A través de ese sufrimiento me humanizo y me divinizo. Este sufrimiento me está transformando el alma, me está transformando el espíritu. Como una fuente de gracia, una fuente de salvación, como divina voluntad, en el sentido más hermoso y más noble del término. Y esto, si nosotros usamos estas actitudes, prácticamente estamos transformando el sentido del sufrimiento completamente. Y esto somos nosotros que lo decidimos. Nosotros. Entonces somos libres y podemos con esto cambiar nuestro sentido del sufrimiento. Cuarta pregunta. Para dar un sentido al sufrimiento, el por qué. Esta es la pregunta más inútil y más idiota que se pueda usar. ¿Por qué? Porque el por qué es ir a la causa del sufrimiento. Y muchas veces el sufrimiento no tiene causa. Los problemas tienen causas. El sufrimiento no es un problema. El sufrimiento es un misterio. Y los misterios no tienen causa. Entonces, muchas veces es inútil buscar la causa de ese sufrimiento porque no hay. Entonces, solo sirve cuando la gente dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? No es justo. Previamente, están perdiendo su tiempo porque eso no les sirve de nada, no lo lleva a ningún lado y no le hace solucionar nada. Es solo quejarse y hacer victimismo, nada más que esto. Entonces, borren esta pregunta, el por qué. Quinta pregunta, ¿con qué sentido? ¿Con qué sentido vivo el sufrimiento? Es decir, ¿con qué horizonte? ¿Con qué horizonte de vida terrenal o un horizonte de vida sobrenatural? Sea un horizonte de vida terrenal, el sufrimiento ha destruido mis proyectos, ha destruido mi salud, ha destruido mi bienestar, ha destruido mis relaciones. Prácticamente es solo, no sirve un horizonte terrenal cuando uno vive en el sufrimiento. Puede servir cuando está en alegría, en una fiesta, pero no en un sufrimiento. En un sufrimiento sirve cambiar de horizonte, sirve alejar el horizonte hasta el infinito y ver el horizonte trascendente, un horizonte de historia de salvación, el horizonte que nosotros usamos de la creación, de la redención, de la santificación, o sea, horizonte mucho más amplio y allá ver este sufrimiento. Y allá el sufrimiento tiene completamente otro sentido. Con la divina voluntad, cada vez que yo entro en el acto único de la divina voluntad o en el reino de la divina voluntad, prácticamente el sufrimiento entra en este marco de historia de salvación integral y me da otra visión del sufrimiento que estoy viviendo. El horizonte. Y sexto, el para qué. Eso también es muy, muy útil como pregunta. El para qué, el fin de este sufrimiento. En este momento estoy mal, estoy pésimo, ¿no? Quiero como salir de ese sufrimiento a toda costa, pero ahora, pero ¿a dónde te lleva este sufrimiento? ¿Cuál es el fin del sufrimiento? Si no tiene siempre un porqué, siempre el sufrimiento tiene un para qué.
me muestra un objetivo, un cambio futuro, un bien más allá, servirá para algo. Para algo puede. Y si usted escucha muchas personas que pasan por enfermedades terminales, personas, ¿no?, que llegan al para qué, prácticamente dan una importancia tremenda a su sufrimiento. Dice, mi vida ahora con ese sufrimiento vale mucho más de lo que valía antes sin el sufrimiento. Entonces, esto hemos visto. La sucesiva, la diapositiva sucesiva, entonces hemos dicho, depende mucho del comienzo, si el comienzo es una cosa, cuando empieza un sufrimiento, naturalmente es mucho más difícil enfrentarlo porque uno está en la fase de choque, no sabe cómo manejar este cambio de la vida que aparece, pero con el tiempo, poco a poco, uno le va dando un significado, le va dando un sentido y la cosa se va manejando mejor. Entonces, es inútil buscar al comienzo de disuadirla a la persona, que no tiene que eliminar, que tiene que aceptar, que tiene que vivirlo como gracia. Imposible, imposible. Con el tiempo, poco a poco, la persona misma va encontrando algo. Entonces, esta pregunta no se puede hacer en cualquier momento. Al límite, el dónde, el con quién, al comienzo se puede hacer. Pero el cómo, el con qué sentido, con qué horizonte, el para qué, esto se tiene que hacer mucho más allá, porque son preguntas que al comienzo no se entienden. Entonces, ver el momento para hacer las preguntas son importantes. El tipo de persona, anche el tipo de persona endoblasta, le interesa mucho con quién estoy viviendo el sufrimiento, porque son las personas de relaciones, le interesa, ¿no?, de no estar solas, de contarlo a alguien, de llorar con alguien, etc. En cambio, la persona más ectoblasta, que son las personas más intelectivas, le tiene que preguntar cuál es el horizonte, cuál es el para qué, porque ellas están proyectadas más al futuro, entonces ven el horizonte, ven el para qué. Y la persona de la acción le puede preguntar el cómo. La persona mesoblasta, más el cómo, con qué actitud lo está viviendo, hacemos algo, buscamos el por qué, buscamos una causa, luchamos contra la causa, etc. Entonces, siempre se tiene que personalizar el sentido del sufrimiento. No existe una pregunta que vale para todos, en todos los momentos, sino hay momento y momento, hay personalidad y personalidad. Y esto es lo que se puede hacer normalmente. El proceso para avanzar en el sentido del sufrimiento es esto. Primero, presencia silenciosa. Me acerco a alguien que está sufriendo y ¿qué hago? Hago lo que hizo la Virgen María con Jesús bajo la cruz. Me pongo bajo la cruz de la persona que sufre y no digo ni una palabra, ni una palabra. Qué tentación que tenemos nosotros que pensamos que tenemos la solución y la respuesta a todos los problemas o a todos los sufrimientos. No. Al comienzo, sobre todo, presencia silenciosa al lado de quien sufre, sobre todo un duelo. No necesitan palabras. Presencia. El máximo de la ayuda que se puede dar es la presencia. No es inútil. Dice, ¿qué hizo María? Hizo la cosa más grande que podía hacer, esta presencia bajo la cruz, a lo largo del camino de la cruz, del Via Crucis, estaba allá, presente, mirándolo y nada más, llorando al límite, pero la presencia es lo máximo que se puede dar en algunos momentos. Por ejemplo, yo lo aprendí cuando una madre pierde un hijo. No sirven palabras, cualquier palabra está equivocada. Cualquier palabra crea malas reacciones. Presencia silenciosa. Después la escuchativa. Si la persona que sufre empieza a hablar, ella hablar, no nosotros, ella, nosotros tenemos que escucharla. Y la escuchativa es todo una técnica, es un arte. O sea, saber escuchar sin responder. También que te hace preguntas, no responder, escuchar con los ojos, escuchar con el rostro, escuchar con los dos oídos, atento a captar todo lo que el otro está diciendo, no de contenidos, que los contenidos son la mínima cosa. Escuchar todo el lenguaje no verbal de la otra persona. Está la escuchativa. Y yo cuando hago escuchativa con personas que sufren, generalmente pienso de enviarle gracias divinas, una lluvia de gracia, una lluvia de paz, una lluvia de divina voluntad, como que está bajo una lluvia, ¿no?, de Dios que la está bendiciendo, de bendiciones.
y lo pienso y le mando esta lluvia. Entonces, está él escuchativa, sin decir una palabra. Se está haciendo un gran trabajo. Después, la acción. Si uno sabe, le puede dar una respuesta empática, que es otra técnica y otra arte. La respuesta empática, si no, la acción. Cuando ha pasado un cierto tiempo, entonces, ¿qué podemos hacer para esta persona? ¿Cómo podemos ayudarla? Empezar algunas acciones, la actitud, algo que se puede cambiar. Etc. Después, el diálogo. Un diálogo, ya ha pasado un cierto tiempo del sufrimiento, entonces la persona ya tomó contacto con la realidad, no está más en la fase de choque, de emocionalidad extrema del comienzo, y se puede empezar a dialogar a nivel filosófico, dialogar a nivel bíblico, a nivel teológico, a nivel de divina voluntad, diálogo. Empieza el diálogo para entender mejor todo lo que se está viviendo. Y por fin, el sufrimiento es la divina voluntad. Se puede decir, te amo, te alabo, te agradezco, Dios, te adoro, te bendigo, te glorifico, la 4A de la meditación o de los giros, por este sufrimiento que estoy viviendo, por vivirlo en tu divina voluntad, que todo transforma, todo transfigura, prácticamente transformar el sufrimiento como de una desgracia a una transfiguración, a un tabor, a una resurrección, a una regeneración en la divina voluntad, porque a través de este sufrimiento estoy cambiando el mundo. Y esto era como la base, pero visto que tenemos un poco más de tiempo, quiero añadir algo más, que todo esto del sufrimiento depende de la imagen de Dios. La imagen de Dios depende de qué imagen de Dios tenemos, porque y la imagen de Dios depende de la fe. Entonces, hay imágenes de Dios que están equivocadas, que aumentan el sufrimiento. Por ejemplo, si Dios causa mi dolor, es natural que el sufrimiento aumenta. Si Dios es la causa, yo digo, ¿por qué Dios me ha mandado ese sufrimiento? Esta es una imagen de Dios equivocada que causa sufrimiento, más de lo que uno tiene. O Dios es un técnico que debería manejar toda la creación y no crear ningún problema y ningún sufrimiento. Esta otra imagen falsa de Dios, el Dios técnico, que previene todo y lo hace todo perfecto. O el Dios metafísico, el Dios de la filosofía, el Dios omnipotente, omnisciente, prácticamente esto es otra imagen de un Dios lejano que no me ayuda en el dolor, o un Dios justicia, justiciero, un Dios vengador, que yo hago un pecado y Dios se venga y me causa sufrimiento. Esta otra imagen falsa de Dios. O un Dios que tiene que ser mi protector. Yo voy a misa, yo soy una buena persona, entonces Dios tiene que protegerme. Esta otra imagen falsa de Dios. O Dios proyección de los propios deseos de salud, de seguridad. Yo tengo deseos de seguridad, entonces me invento un Dios que me da seguridad. No, esto es mi deseo, en mi mente, no es Dios. O Dios que permite el mal es más fuerte que Dios. Entonces Dios no logra parar este mal porque el mal es más fuerte. O el Dios que está derrotado por el dolor. El dolor ha siempre ganado en la historia de la humanidad y Dios siempre ha perdido con esta historia del dolor. Esas son las 8 imágenes falsas que tiene mucha gente y que prácticamente no sirven, no solo no sirven, son falsas de Dios. Es crear un Dios falso que no existe. El Dios de la filosofía, el Dios de la mente. El Dios fruto de mi mente, el Dios inútil que no sirve en mi vida, entonces alejo este Dios, el Dios lejano, el Dios indiferente. Estas son las imágenes más falsas que existen de Dios. En cambio, existe la imagen verdadera de Dios que me ayudan a enfrentar el sufrimiento. Entonces, todo no parte del sufrimiento, todo parte de Dios, de mi imagen de Dios y de mi fe. ¿Cuál es el Dios que me ayuda? Aquí no podemos profundizar mucho, solo le doy algunos puntos clave. Por ejemplo, el Dios presencia viva, que quiere quedarse conmigo y que yo lo perciba.
Cuando Dios es presencia viva en mi vida, esto es un Dios verdadero, que me ayuda muchísimo a enfrentar el sufrimiento. O un Dios que es un tú personal. Es un tú que me quiere sanar. ¿Quiere ser sanado? Sí, lo quiero. ¿No? Que me pide, me pregunta si quiero ser sanado. ¿Por qué me quiere sanar? Porque Él quiere que todos estamos sanos. Entonces, que me quiere salvar. Quiere que todos seamos salvados. Entonces, esto es un tú personal que me quiere sanar y salvar. Eso es el Dios verdadero. Esto me ayuda mucho en el momento del sufrimiento. Un Dios de hechos, no de palabras. No un Dios que habla, habla, habla y no hace nada. No, un Dios que hace, que libera, que sana, que salva. Un Dios Trinidad, un Dios amor, un Dios palabra que ilumina la vida, palabra potente que ilumina la vida, que guía en el camino, es una luz que guía en el camino. Esto es el Dios verdadero, el Dios bíblico, el Dios de la revelación. Un Dios que es un proyecto de salvación, que hace un proyecto en la historia y un proyecto en mi vida. Y son siempre proyectos de salvación, una salvación universal. La última palabra de este proyecto es victoria. La última palabra es salvación. Es victoria contra el mal y contra la muerte. Entonces yo quiero aliarme con este Dios. Proyecto de salvación. Un Dios que es persona, que quiere transformar, no eliminar el mal, quiere transformar el mal. Quiere entrar en el mal para transformarlo desde adentro. Un Dios, yo lo llamo homeopático y no alopático. ¿Qué significa un Dios homeopático? Un Dios que entra en el mal y derrota el mal entrando en el mal. Derrota la muerte entrando en la muerte. Entonces no tiene miedo ni del mal ni de la muerte, como hace la que se pone contra. Entonces vive la debilidad como victoria. El otro decía, no, un Dios que es derrotado por el mal. Siempre en la historia de la salvación, siempre el mal es más fuerte que Dios. No, es un Dios que en la debilidad muestra la victoria. ¿Por qué? Porque muestra otra dimensión. Que cuando soy débil, entonces soy fuerte. Soy débil a un nivel, pero soy fuerte a otro nivel. Esto para hablar un poco cómo es importante la visión de Dios, quién es Dios para mí durante un sufrimiento. ¿Cuánta gente me dice, como pregunta, cuando hago charlas, siempre la misma cosa? Dice, nosotros no somos santos, no somos Luisa Picarretta, no somos alma víctimas. ¿Cómo podemos vivir este heroísmo de la fe, este sufrimiento de esta forma? ¿Qué visión de Dios tenemos? Este es el punto de partida. Si tengo visión falsa, no lograré nunca nada. Seré siempre un hijo de la tiniebla y daré la culpa a Dios de todos los problemas. En cambio, si tengo la justa visión de Dios, aumenta la fe, aumenta la fuerza y puedo vivir lo que pide Picarretta, lo que pide Jesús, lo que pide este sentido del sufrimiento. Podría ir adelante por otra hora. Por ejemplo, la frase equivocadas y la frase justa. Pasamos hasta otros 5 minutos. Esto es un libro muy interesante, escrito por Zamorano. Zamorano, ya no te llamarán abandonada. Un libro que he escrito en el 2019 por ese sacerdote para mujeres que habían sido violadas, abusadas de niña. Entonces, ¿cómo se pueden ayudar desde un punto de vista teológico? Entonces, un gran sufrimiento, un sufrimiento extremo, que pero tiene una solución, no solo la solución psicológica, como todo piensa, sino una solución espiritual y teológica. Y él decía la frase equivocada que nunca se tiene que decir a una persona que sufre a este tipo de nivel no tan extremo. Por ejemplo, que son frases que a veces nosotros la usamos. Detrás de todo lo vivido está la mano de Dios. Hay que aceptar la voluntad de Dios. Esta es una frase horrorosa, horrorosa. ¿Por qué? Porque pone la voluntad de Dios en medio de cosas que no entran nada a la voluntad de Dios. Dios no tiene este tipo de voluntad. Dios detesta los traumas de violencia o los abusos. Estas heridas son responsabilidades del hombre, no de Dios. Cuando Dios Padre entregó a su Hijo a la muerte,
Su voluntad no era tener una víctima expiatoria para pagar los pecados del hombre o hacer sufrir a su hijo, o peor, calmar su ira, sino era ser fiel a su misión de amar a la humanidad, hasta sacrificar su único hijo. Entonces el fin era el amor a la humanidad. Salvar la humanidad con este drama de amor que respeta la libertad del hombre de hacer el mal. Entonces, es importante cómo usamos la palabra voluntad de Dios. Se puede usar bien, se puede usar muy mal y tener el efecto opuesto. En este caso, no hay que aceptar la voluntad de Dios a una persona abusada. No, no se puede decir. Hay que aceptar el amor de Dios que quiere salvar la humanidad y a veces también pasando por el sufrimiento. Otra frase que no se tiene que usar nunca. Si pasó esto es por algo, porque con todo lo que vivimos Dios hace su obra de amor. Detrás de todo este sufrimiento está la mano bondadosa de Dios. Esta palabra fea, ¿por qué? Dios no quiso jamás un sufrimiento como esto, no puede imponer algo como esto, es devastador para la imagen de Dios. Solo quien es místico, con gracias especiales, puede ver un plan superior, un drama en drama como esto. Puede decir, como dijo Job, Dios ha dado, Dios ha sacado. Bendecido sea el nombre de Dios. Si aceptamos de Dios los bienes, ¿por qué no aceptamos los males? Esto lo decía Job. Santa Josefina Bakhita, no sé si conocen la historia de esta pobrecita, ¿no? Africana que fue no solo abusada, humillada, maltratada toda la vida, torturada, de todo le hicieron. Y ella perdonó a todos con una visión mística, pudo exclamar, el Señor ha sido siempre bueno conmigo. Toda mi vida ha sido un don de Dios. Pero ningún acompañador puede decir una cosa así. Solo la persona puede descubrir una visión mística de su sufrimiento, como hizo Bakhita. Abraza la cruz y síguela. Mi carga es ligera. También esto, para una persona que está sufriendo, no es la mejor forma. ¿Por qué? Ser cristiano no significa sufrir, sino imitar a Jesús en todo, lo bueno, lo malo, también el sufrimiento, pero no solo el sufrimiento. Es entregarse como Jesús, dando y consagrando la vida. Yo la doy voluntariamente. Esto es imitar a Jesús, consagrar la vida, dar toda la vida y darla voluntariamente, no por fuerza. No es el sufrimiento que salva, sino el amor que salva. El amor junto con la fe que salva. El amor con que se vive el sufrimiento, la fe con que se vive el sufrimiento. Una cruz sin resurrección es solo masoquismo. Luisa Piccarreta es grande porque vivió el sufrimiento, pero lo vivió con un amor infinito, un amor que era mucho más grande que su sufrimiento. Si el sufrimiento era más grande que el amor, ella habría sido aplastada por este sufrimiento. En cambio, no, su amor era más grande que su sufrimiento. Dios derrotó la cruz y la muerte con la resurrección y nos asocia a su victoria. Entonces, el centro que es esta resurrección que derrota todo. En el paso paulino, la prueba de que Dios nos ama es que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, la muerte es un signo del amor de Dios. El centro no es la cruz y la muerte, sino el amor de Dios y la libre y voluntaria entrega de Jesús. Siempre la consagración, la entrega, el amor. Y me paro aquí. Me parece que es una introducción al tema del sufrimiento. Hoy es solo introducción. Después de la próxima vez empezamos con los tipos de sufrimiento más específicos y lo que se hace en cada tipo. Abiertas las preguntas. La primera sería para Jocelyn. Activa tu cámara, Jocelyn, por favor. Sí, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas Por tardes. aquí, de Chile, les saluda Padre. Y a todo el Qué mundo, bueno. buenas tardes. Sí. Bueno, Padre, tengo una consulta que no puedo entender, tal vez no tengo todavía la gracia de ese entendimiento. Cuando también en el Evangelio dice, ¿no? Y parte de la Escritura es, cuando soy más débil, soy más fuerte.
porque uno no lo entiende bien, porque claro, yo puedo entender que es un poco como darle la contra, humanamente lo pienso así, humanamente darle la contra a la arrogancia, ¿no? Es como Ujú. darle justamente la soberbia, es como la antípoda, ¿no? De Sí, la soberbia. Pero aún así es un poco incomprensible este tema de que en la peor condición, en la condición más humillante, por ejemplo, en el caso de Cristo, que ujú. se le notó en todo su calvario, Mm, él se hacía grande. Claro, uno lo entiende después, ¿no? Probablemente porque sí. ya lo ve como glorificado después, ¿no? Pero no lo Mm, entiende mm. en el momento, me En refiero, el ¿no? momento. Sí. Ok, eso es 2 Corintios 13, me parece, o 12, 2 Corintios 12. Eh, es todo un tema, no es solo una frase, sino es mucho más. Le que estaba pasando a San Pablo, que prácticamente él había ido en su comunidad que él había creado, fundado como fundador, y lo echan, y lo echan. Y él se va con muchas lágrimas, se regresa a su casa echado por su comunidad. Dice, como una comunidad tan bonita, la comunidad de Corinto que me echa. Entonces, pero después lo piensa y cuando lo piensa entiende que a través de este fracaso, él está creciendo muchísimo y la comunidad está creciendo muchísimo. O sea, de un sufrimiento están haciendo algo grande. Y dice esta frase y todo este capítulo, capítulo 12 de la segunda Corintios. Ahora, ¿cómo se puede entender? Como tú dices, en el momento difícil entenderlo, casi imposible. Solo un super santo lo puede entender en el momento. Eh, se entiende generalmente después, pero te digo tres frases de grandes teólogos que han buscado de explicar esto, soy fuerte nella debilidad. Dietrich Bonhoeffer es un teólogo alemán que murió en los campos de concentración, que es protestante, que dice así, Dios no nos ayuda con su fuerza, sino con su debilidad. O sea, la debilidad de Dios es más fuerte que Estoy la fuerza de estudiando. los hombres. Repito, la debilidad de Dios, cuando Dios es débil, es más fuerte, está siempre a un Acá se nivel nos vamos, superior ¿sí? de la fuerza de los Mandale un hombres. mensajito a Ana a Los ver si hombres ya pueden llegó. subir, 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 subir con su Sí, estoy fuerza, ocupada. pero también un Dios débil está arriba de esta fuerza de los hombres. Y toma como punto de referencia 1 Corintios 1:25. Yo me acuerdo 1 Corintios 1:21, cuando dice, con la necedad del querigma, a Dios le gustó, Dios quiso evangelizar todo el mundo, con la necedad, no con la fuerza del poder político, con la fuerza del dinero, con la fuerza de la fama, no, con la necedad del querigma. O sea, Dios puede evangelizar todo el mundo con la necedad de algo, para decir cómo Dios puede hacer cosas que para nosotros son incomprensibles. Con una cruz, Dios ha salvado la humanidad. Col querigma ha evangelizado el mundo sin tener medios de comunicaciones, social media, social network, redes sociales, nada. Lo ha hecho con la necedad del querigma. El querigma es, prácticamente, Cristo se encarnó, murió y resucitó por ti. Nada más. Y con esta frase, Él ha evangelizado el mundo. Otra frase importante, Karl Rahner, esto es un teólogo católico, que dice, la lógica de Dios es la lógica del abandono, no del poder. Se dona en el amor y como amor puro. O sea, la fuerza de Dios, ¿cuál es? El abandono. Más yo me abandono y más gano. Y no el poder. El poder piensa que más impongo la cosa, más control a los demás y más tengo poder. No. Dios con el abandono crea cosas más potentes que el poder. Y Karl Barth, otro protestante, grande teólogo protestante, dice, Dios quiere perder para que el hombre pueda vencer. Más Dios pierde con nosotros, con los hombres, y más está ganando. Nosotros pensamos que lo estamos ganando, como también hace el demonio, piensa que lo está matando, en cambio está perdiendo todo el demonio. Dios quiere perder para que el hombre pueda vencer. En el recibir amor, en el recibir amor. Los místicos saben ver la alegría del dolor
con este horizonte más amplio que el horizonte del amor de Dios. Repito, los místicos son los que saben ver este horizonte más amplio que el horizonte del amor de Dios, y en este horizonte más amplio ven la alegría en el dolor, o el dolor en la alegría. Saben ver juntos dolor y alegría en este horizonte amplio. Esto con una visión mística. No so, è un gran misterio, un misterio que lo han estudiado muchísimo, no es una cosa fácil. Gracias, padre. El siguiente en la lista sería Gerardo. Por Gerardo. favor, activar la cámara, Gerardo. Gracias, gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Padre, tuve alguna plática con alguna mujer que la verdad me quedé mudo cuando me empezó a decir, es que Dios odia a las mujeres, dice a Eva, por Eva, todas las mujeres sufren el embarazo, y me empezó a dar, me dio muchos ejemplos de mujeres sufriendo en el Evangelio, y me quedé un poco mudo, Padre, no sabía cómo responder, quería yo abrazar y decir, es que no es así. Dice, no, pero aquí lo dice, léelo así. Perdón que lo exprese de esta forma, Padre, pero me causó mucha frustración no saber contestar. A mí también me pasa que a veces no sé contestar, entonces no te preocupes, no eres el único. ¿Qué puedo decir sobre el tema mujeres? O sea, la Biblia viene en un ambiente cultural donde la mujer tenía un papel que es el papel semítico. Tú piensas ahora los islámicos, cómo consideran las mujeres. Entonces, es un ambiente particular donde la mujer, entonces, y Pablo refleja esto, la Biblia generalmente refleja esto, a pesar que Moisés busca de hacer como casi no, leyes iguales para mujeres y hombres, pero se respira un machismo de fondo que de tipo cultural, no religioso, cultural, porque religioso Dios lo hizo hombre y mujer, lo hizo iguales. En cambio, y para mí el punto clave sería leer Mulieris Dignitatem, Mulieris, que es un documento que hizo Juan Pablo II, donde muestra toda la valorización de la mujer de parte de Dios y de la palabra de Dios y de la iglesia. Mientras la gente generalmente, sobre todo los movimientos feministas, acuerdo, hice un estudio sobre esto, feminismo y Biblia y fe. Prácticamente, mientras el feminismo busca de subrayar todos los pasajes donde la mujer es considerada como a un nivel inferior, hay otro pasaje donde se ve la mujer que es elevada, un Esther, una María de Nazaret, y muchos personajes mujeres que están en la Biblia que son consideradas al máximo nivel. Entonces, no es verdad que la mujer siempre es considerada mal o tiene que sufrir. No. Luisa también. Luisa que no es una gran mujer, ¿cierto? Entonces, hay pasajes, pero en una cultura que es una cultura machista, esto no lo podemos negar. La cultura, por ejemplo, latinoamericana que yo he conocido en Chile, también he visto una cultura bastante que tenía esta paradoja. De un lado era machista, machista donde sí, muchos hombres usaban las mujeres y después las botaban como si fueran basura. Y del otro lado, pero una cultura mariana, extremadamente mariana, donde la figura de la madre era mucho más valorizada que en Europa, que en Italia. Entonces, mira, como de un lado la mujer es importantísima, María es mucho más importante. El mes de María en Chile no tiene nada que ver con el mes de María en Italia. Es mucho más valorizado el mes de María en Chile. Se hacen muchas más oraciones, muchas más devociones, presencia en la iglesia que no aquí. Entonces, como María es muy valorizada, la madre es muy importante, la figura de la madre, y la fiesta de la madre, etcétera, pero del otro el machismo. Entonces, nunca uno puede hacer un discurso unilateral, siempre tiene que ver
la complejidad de los problemas o de los fenómenos. ¿Sí? ¿Otra? La siguiente sería María García. Por favor, habilitar el video. Bendecida tarde, mi padre. Cuando tenemos la experiencia con una persona cuyo sufrimiento está padeciendo, es claramente origen de una culpa, digamos, de un pecado, y que esta persona ha buscado refugio en un aparente estadio de alucinación psiquiátrica que incluso la ha llevado a tomar medicamentos. ¿Qué tanto tiempo le puede dar uno de acompañamiento a la persona cuando voluntariamente insiste e insiste que no tiene remedio? O sea, ¿cómo destrabarla o cómo tener ese discernimiento de decir, bueno, ya si se va a quedar voluntariamente atorada en este estadio, ¿cuánto tiempo? No sé, acompañarla 6 meses, 8 meses, 1 año, o de plano ya continuar siempre en la misma situación. Ok. Bueno, aquí lo que tú me estás presentando, la culpa que se transforma en sufrimiento. Primero que todo, la culpa neurótica è un problema di mente o de... Estamos fuera del cristianismo, porque el cristianismo no tiene culpa neurótica. La culpa neurótica se diferencia de la culpa natural y se diferencia de la conciencia de pecado, que son 3 cosas distintas. La culpa neurótica es, yo me apego a un pasado malo, a un error, a un pecado del pasado, y estoy atado con cadenas a este pasado. No logro más salir del pasado. Y esto, ¿quién que lo provoca? El demonio. El demonio que provoca la culpa neurótica. Entonces no es Dios, no entra nada la religión, no entra nada el cristianismo, y muchas veces no quiere decir que nosotros los cristianos creamos sentido de culpa. No, exactamente lo opuesto. Existe después la culpa natural, no neurótica, natural, que significa yo me doy cuenta que me equivoqué, entonces voy hacia el futuro. Sé que al futuro yo no lo voy a hacer nunca más este error, aprendí de este error para hacer distinto en el futuro. Y eso ya es una persona normal que no está enferma en la mente y no ha sido engañada por el demonio. Y después existe la conciencia de pecado, tercer nivel, que es lo que enseñamos nosotros como cristianos, como cristianismo, como iglesia católica, la conciencia del pecado, que significa feliz culpa. Gracias a Dios yo hice este pecado, porque ahora con este pecado puedo sentir la misericordia de Dios. Puedo ir, confesarme y sentir que Dios me ama, Dios me abraza como al hijo pródigo y puedo empezar una vida nueva, una vida regenerada. Entonces soy feliz que hice la culpa, porque sin la culpa no habría conocido este amor de Dios, esta misericordia de Dios. Mire qué diferencia entre la culpa neurótica y la conciencia del pecado. Impresionante. Entonces, primero es conocer la culpa. Si la persona tiene un poco de inteligencia e entiende esta diferencia, naturalmente pasa de una culpa neurótica a la conciencia de pecado y todo está solucionado. Pero a veces las personas son enfermas, están enfermas de mente, entonces no logran hacer este pasaje. Entonces están siempre pagando el sufrimiento y se dice que muchas formas de depresión son culpas neuróticas. O sea, personas que se hacen víctimas de sus culpas neuróticas y no saben salir de este círculo vicioso de culpa, hasta deprimirse, angustiarse, tomar fármacos, etcétera, etcétera. Entonces allá es un tema de psiquiatra, de psiquiatra, no es tuyo. O sea, lo que puedes hacer tú con la divina voluntad es orar por esta persona, que la divina voluntad la ilumine, que haga algo en ella que sea más fuerte que su enfermedad mental, pero es un gran desafío. Y hoy estaba viendo el otro día un programa aquí italiano, Presa diretta, del día 20 de marzo, para quien conoce, que entiende el italiano,
que lo pone en Google, puede ver el programa. Todo el mal que hacen las redes sociales sobre los jóvenes. Y le creaba sentido de culpa tan profundo que estos jóvenes empezaban a hacer autodestrucción, se cortaban los brazos, las venas, se hacían tatuajes y al final llegaban a la anorexia, al suicidio. Era todo una cosa producida por TikTok, por redes sociales, por Twitter. Impresionante. Decía, en 2 minutos y medio el TikTok estudia a la persona, sabe su punto débil y la ataca hasta destruirla. Entonces, cosa absurda donde no solo que decimos allá, ¿qué podemos hacer? Podemos solo decir, la divina voluntad es más fuerte que una red social. Entonces, inculcar en la persona que de liberarse de lo que le hace mal e ir hacia lo que le hace bien, pero después depende de su libertad. Si Muy la bien. acepta. Gracias, Padre. Hugo, la próxima. La siguiente Siguiente. es 34650, pero ese es el número, yo creo, del celular. No sé si. 34. Parece mi número de preso. No, me llamo Verónica. Verónica. Sí. Me llamo Verónica y estoy en Madrid, en España. Nada, darle las gracias, Padre. Bueno, como estamos en familia, yo me lanzo un poquito. Bueno, yo soy una madre, he perdido a un hijo, no me gusta esa palabra, pero sí que he tenido la experiencia de, bueno, con 18 años se fue al cielo. Entonces, lo primero es decirle que me he sentido muy identificada por todo lo que ha dicho y que efectivamente, qué bien lo ha dicho, ¿no? Qué bien lo ha dicho para a la hora de acompañar a una persona que haya podido perder, por ejemplo, pues haya podido tener la experiencia como la que he tenido. Y la verdad es que le agradezco porque todo lo que ha dicho es muy, muy, muy real. Esa era la primera cosa. Y la segunda cosa que quería decir, muchas veces las personas con las que nos relacionamos o las que intentamos, entre comillas, ayudar, muchas veces tienen en ella la posibilidad o los recursos para darles sentidos ellos mismos al sufrimiento. Es decir, muchas veces cuando estamos con una persona intentamos enfocarnos en el problema e intentamos solucionarle la vida o intentar decirle cosas para poder ayudarles. Y usted ha dicho efectivamente que muchas veces una escucha activa o simplemente la presencia o simplemente haciendo preguntas pueden desencadenar en la persona todos unos mecanismos de entender y dar sentido ella misma a su propio sufrimiento. Y donde quería llegar también es que en España hay una persona que también es Camilo, que se llama José Carlos Bermejo. Yo hice un cursillo con él de lo que se llama counseling, que es una relación de ayuda que me imagino que la conoce usted muy bien, que a mí me ha ayudado mucho a relacionarme con la gente a la hora de escucharles en el sufrimiento, ¿no? Y es un libro que la verdad es que me ha ayudado mucho, que es el counseling humanista, que efectivamente a través de la escucha activa, a través del saber estar, saber preguntar, la propia persona entiende y da sentido a ese sufrimiento, ¿no? Y la verdad es que es muy rico de enseñanzas, que muchas veces el silencio y el acompañar y el estar ahí es mucho más que intentar solucionarle la vida e intentar centrarse en el problema y en intentar, no sé, hacerle un máster sobre lo que puede ser, ¿no? Y era simplemente eso que quería Muy bien. decir. Muchas gracias, Verónica, por tu testimonio. Y quiero hacer como 2 observaciones. Primero, José Carlos Bermejo es mi cohermano, solo que él es un gigante y yo soy un enano en comparación con él. Él hace curso de counseling, curso de humanización de la salud en todo el mundo hispanohablante e italiano, porque habla también muy bien el italiano. Y sí, y difunde esta manera particular que es la manera de acompañar con el counseling, con la relación de ayuda. Y lo enseña. Yo hice un curso con él allá en Tres Cantos, Madrid. Entonces vine a aprender de él esto de la relación de ayuda. Pero sobre el duelo hay algo mejor que Carlos Bermejo, a pesar que él hace tantísimo, me parece todos los años hace un congreso sobre el duelo. Pero hay
una persona que es siempre española, se llama Padre Mateo Bautista, también un cohermano Camilo, que es de Ávila, creo, sí, o sea, de la ciudad donde nació Teresa de Ávila. Y él trabaja en Latinoamérica y tiene en internet Pastoral del Duelo. Pastoral del Duelo. Y uno entra en Pastoral del Duelo, hay centenares de pequeños videos donde ayuda a enfrentar cualquier tipo de duelo, cualquier tipo. Entonces él ha dedicado toda su vida al duelo, forma centro, se llama Comunidades de Resurrección en toda la parroquia de Argentina, de Bolivia, etcétera, de Perú, y hace un trabajo inmenso sobre este tema. Entonces, existen personas que ayudan mucho en esto. No solo, pero aquí estamos en la divina voluntad. Entonces tenemos que integrar todo esto que ya existe y que funciona con la divina voluntad, que tiene como esto algo más. ¿Por qué? Porque la divina voluntad nos introduce en el periodo de la santificación. Entonces, en el periodo de la santificación, ¿qué hay? Hay como esto poder de entrar en la divina voluntad que es potente y añade al duelo de la redención, decimos, ¿no?, la pastoral de la santificación. Perdone, padre, ¿podría repetir el nombre de... Es el padre Bautista, ¿no? Sí, Mateo Bautista, Vale, pastoral gracias. del duelo. Todo seguido. Gracias. Ok, Padre, ¿tenemos tiempo de otra? terminamos así porque ya estamos a las 10:30 aquí. Si Jesús está, podría él darnos un input final. ¿Está por ahí Jesús? Sí, por aquí anda. Ok. Interesante, ¿no, Jesús? Sí, yo he estado tomando notas y quizá vaya a ser muy aséptico en lo que voy a decir, pero es lo que he aprendido del doctor Tomasini. Es decir, o estoy en un lado o estoy en el otro. O mis referencias son la divina voluntad, sabiendo que lo anterior pues es santidad humana y por tanto ha tenido su función, ¿verdad? Ha sido camino hasta llegar aquí. Y o me aferro a la divina voluntad. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque hablando precisamente del sufrimiento, hoy hemos hecho 2 programas, uno de la pasión del Señor, nada menos que Getsemaní, donde el Señor nos explica las 3 pasiones, la del amor, la de los judíos y la del pecado. Y luego en Alma Niña pues hemos hablado de la caridad, del amor, es decir, la conjunción, ¿no? Entonces, en este contexto, el sufrimiento, la divina voluntad, ya en el libro 1, nos dice el Señor que el camino para llegar a vivir la divina voluntad es el vaciamiento de nosotros. Es decir, todos estos preconceptos, estos conocimientos, estas referencias de nuestra vida, estos patrones de conducta que hemos heredado, ¿verdad?, de la educación que hemos recibido y por supuesto el sufrimiento, que es una constante en la vida, ¿no? El modo en que hemos vivido ese sufrimiento, en que los padres nos han enseñado a cómo combatirlo o no combatirlo, esto hay que desterrarlo. Hay que desterrarlo. Puede parecer radical, pero la divina voluntad es radicalidad. Radicalidad en el sentido de que hay que romper con los patrones, y los patrones son los que hemos estado comentando y efectivamente son caminos, hemos ido aprendiendo sobre la marcha, pero ahora hemos tenido la fortuna en esta generación de que Dios nos ha dado a conocer la existencia de este don de dones. Y usted decía antes muy bien, ¿no? O creemos a Dios y vivimos una fe real, o no. Entonces, el conocimiento de la divina voluntad se basa primero en creer que esto es verdad.
si no creemos que lo que Jesús nos dice en el libro del cielo es verdad, pues no viviremos en la divina voluntad. O sea, no daremos ese salto cuántico, ¿no? Ese salto. Tenía aquí una lectura precisamente que viene al caso, en el que el Señor, creo que es el libro 5, el apartado 9, mayo 8 de 1903, cuando el Señor le dice a Luisa, cuando lo que recibe el hombre cuando se dispone al bien y lo que recibe el hombre cuando se dispone al mal, ¿no? Y en el último párrafo, en el 8, le explica, que el hombre tiene la opción de aferrarse a lo que conoce por referencias o a lo que conoce por lo que experimenta. Y aquí el Señor pues nos dice, ya en el libro 1, el espíritu de mortificación, la puerta de entrada a vivir la divina voluntad. Es decir, empezar a comprender el sufrimiento como el plan salvífico para que Dios se valga del dolor de la criatura para liberar las almas de la condenación y para reducir el impacto de los flagelos. En multitud de textos del libro del cielo, el Señor reitera lo mismo a Luisa cuando habla del alma víctima, en 463, 169. El Señor insiste a Luisa, como alma víctima, que cuando se dispone a entregarse como alma víctima, Él descansa en ella. Ella se convierte en pararrayos. Y lo que produce es precisamente aislar a nuestro Señor Jesucristo de tanto sufrimiento, y esto hace que el Señor reduzca los flagelos. Por tanto, el sufrimiento en el conocimiento de la divina voluntad es salvífico siempre. Por tanto, si empiezo verdaderamente a adentrarme en este don de dones, ya como decíamos en el libro 1, el sufrimiento, cuando aprendo, porque el Señor así me lo dice y lo creo, es medio para liberar las almas de la condenación. La perspectiva desde la cual lo vivo ya no es el por qué me pasa esto a mí, ya es el para qué. Y entonces todas aquellas referencias que hemos venido sufriendo todos, cada uno en nuestro espectro, ¿verdad? Cada uno lo suyo y lo que nos quedará por ver, aún no sabemos lo que nos vendrá. Pero en cualquier caso, ese padecimiento, en el momento en que el Señor nos está pidiendo que nos vaciemos para que Él pueda verdaderamente utilizar estos sufrimientos precisamente para conseguir su único objetivo, que es liberar a las almas de la condenación. Hay una lectura muy interesante en el libro 469, cuando dice: la libertad es necesaria para conocer al bueno y al malo. Y aquí explica qué ha ocurrido con el hombre en el último apartado, cuando dice: al hombre no lo hice para la tierra, sino para el cielo. Y su mente, su corazón y todo lo que contiene en su interior debían existir en el cielo. Dice: y si esto hubiera hecho, habría recibido en las tres potencias el influjo de la Santísima Trinidad. Y añade al final: pero como se ocupa de la tierra, recibe en sí el fango, la podredumbre y toda cloaca de vicios que la tierra le ofrece. Por tanto, si seguimos aferrados conceptualmente a lo que hemos entendido por el sufrimiento, seguiremos anclados
precisamente en los efectos de esa realidad, en teoría, que me han dado a conocer. Pero si verdaderamente quiero tomarme en serio lo que el Señor me dice en el libro del cielo, pues acudo al libro 463, diciembre 17 de 1902, y me lo grabo en la mente. Y dice el Señor, para poder ser víctima es necesaria la unión permanente con Dios. Le dice a Luisa, en el contexto de lo que está viendo, lo que está ocurriendo en el mundo, le dice, el Señor le pregunta, ¿no sabes que para que mi justicia pueda descargar sobre alguna alma el peso del castigo de otros, debe encontrar en posesión de mí unión permanente? Y que todo lo que obtiene, sufre, intercede, dice, le viene dado por virtud de mi unión establecida en él. Y así la oración continua en tu interior se eleva. Es decir, el sufrimiento pasa de ser una desgracia, y lo es porque duele, y es terrible perder un hijo, yo perdí un hermano, y es terrible tener una enfermedad terminal y ver cómo muere un ser querido tuyo, son cosas terroríficas, ver la guerra de Ucrania, cómo están asesinando criaturas, terrorífico, 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 terrorífico. Pero, aunque sea por un ámbito puramente egoísta, yo prefiero quedarme con la utilidad que tiene ese sufrimiento y que el Señor me está explicando en el libro del cielo. Que primero le sirve el de descanso. Cuando esa criatura está padeciendo, admitiendo, asumiendo, aceptando, como dice el Señor, acepta. Cuando aceptas, no reniegas de mí, porque yo he diseñado el sufrimiento para cada alma en función de lo que cada alma necesita. Luego, cuando empiezo a vivir mi sufrimiento o a ver el de los demás como un designio de Dios, bien sea por la permisividad o bien sea porque se abstiene, porque algo de fruto va a obtener. No lo voy a ver como un castigo. Si verdaderamente empiezo a tomar la esencia de lo que Dios me quiere decir, es que ese sufrimiento empiezo a tomarlo como algo que me corresponde, como así le dice a Luisa, porque te pertenece a ti, es tuyo, forma parte de tu vida, acéptalo porque es mi voluntad. Y cuando lo aceptas, me estás aceptando a mí. Estás aceptando mi voluntad. Y no solo eso, cuando aceptas, empiezas entonces a destinar el sufrimiento para que yo pueda utilizar tu humanidad y aprovechar tu sufrimiento, y además de descansar yo, y me sirves de pararrayos, yo utilizo tu sufrimiento para liberar almas de la condenación y para frenar los flagelos que a veces permito por la crueldad de la criatura. Por tanto, si me ciño estrictamente al sufrimiento en el plano del conocimiento de la divina voluntad, todos los arquetipos que tengo de hace tantos años atrás, ¿verdad? Debo de relegarlos de forma radical. Es verdad que es un proceso, que esto no se hace de un día para otro, de la noche a la mañana. Pero ese proceso pasa por tener la creencia viva de que ese paso por el don que Dios me ha dado de conocerlo, tengo que empezar a aplicarlo, a vivirlo, no solo a conocerlo. Por tanto, no quisiera yo decir, ni parecer cruel al decir que cuando algo me viene muy duro en mi vida, o veo que a alguien le ocurre, diga yo, se lo merece, Dios me libre. No, lo que digo es que solamente Dios sabe por qué ha permitido que esa persona, o esas personas, o ese país que están destruyendo, le esté ocurriendo esto.
Como dice el Señor a Luisa, tantas veces que le pregunta, eso solo lo sabrás en el cielo. Entonces quedémonos con lo positivo. Primero, que lo que nos ocurre es nuestro, forma parte de nuestra vida, que solamente el Señor conoce el alma. Como dice el Señor, es algo entre el alma y yo. Tú solo desea y disponte. Y forma parte de disponerse la aceptación, fundamental. Entonces, aquí en el 463 nos dice de forma contundente que para ser víctima, para que el Señor utilice nuestro sufrimiento para su descanso y para liberar las almas de la condenación, que es lo único que le importa, no hay otra cosa que le importe que no sea liberar las almas de la condenación. Dice, para poder ser víctima es necesaria la unión permanente con Jesús. Por tanto, si no trabajamos la aceptación de forma persistente, es decir, la constancia en la creencia de que el sufrimiento me pertenece y que además libera a Dios, a la segunda persona del padecimiento, y Él utiliza ese sufrimiento para liberar almas de la condenación. Si yo empiezo a vivirlo de este modo, me va a cambiar completamente el interior a bastante velocidad. Si por el contrario mantengo anclado mi pensamiento en fórmulas que han funcionado, en teorías que han funcionado cuando no se conocía esto, como la medicina, hasta que se conoció X medicina para curar no sé qué enfermedad, sirvió aquella medicina en aquellos momentos que aplacaba o reducía el impacto de ese cáncer, de esa embolia pulmonar o de ese infarto del miocardio. Pero es que si ahora hay un nuevo fármaco en el mercado que tomándolo te blinda completamente de las secuelas o las consecuencias, vamos a tomar ese fármaco, solo que ese fármaco es la divinidad de Dios. Nada menos. Por tanto, circunscribiendo un poco la síntesis, si creemos lo que Jesús nos dice en el libro del cielo, pongámoslo en práctica. Aceptemos el sufrimiento como algo que nos pertenece. No lo entiendo, no lo comprendo. ¿Por qué a mí y no a aquel? ¿Por qué? No. En una de las lecturas que hacemos de Alma Niña, el Señor decía que el porqué viene del infierno. Y que los que se condenan nunca sabrán, nunca tendrán respuesta al porqué. Y le dice a Luisa, no te preguntes, hay una lectura extraordinaria que ahora no recuerdo, en el que habla el Señor del porqué y nos explica muy bien que nos abstengamos del porqué, que es totalmente nocivo, que nos ciega la apertura a la luz de Dios. Otro día buscamos y se lo muestro. La conclusión, el dolor, cada uno tenemos el que Dios considera oportuno para la purificación, como él dice, para la purificación del alma, porque seremos purificados o aquí o allá en el purgatorio. Solo que aquí lo haremos con mérito y allá en el purgatorio sin mérito ninguno. Y además, el sufrimiento aquí nos servirá para descargar al Señor de sufrimiento y para que el Señor lo utilice y libere almas de la condenación, mientras que el sufrimiento de allá del purgatorio no tendrá ninguna utilidad. Solamente la purificación para un día poder ver a Dios. Por tanto, ese sufrimiento, aprovéchelo o lo aprovechemos aquí y asumamos, si quiero creer a Dios, lo que me está diciendo el libro del cielo, seamos tajantes con las convicciones y empecemos a aplicarlo. Aunque no sea fácil, pero o creo a Dios o no. Esta es la explicación que yo les puedo dar, porque así es como lo he vivido, como lo estoy viviendo, y funciona. Hablo desde la experiencia, funciona. Todo cambia, porque cuando Dios
se vale del sufrimiento de cada uno, el sufrimiento empieza a desaparecer a una gran velocidad, porque ya cumple la función para el que ha sido permitido. Mientras que si sigo rememorando el sufrimiento y preguntándome que por qué a mí y no al otro, y a ver cuándo pasa o deja de pasar, no está cumpliendo su función. Y mientras no cumpla su función, queda arraigado en el alma y el alma sigue sufriendo. Y si sufre el alma, sufre el cuerpo. Y si sufre el cuerpo, sufre la mente. Hasta la próxima, entonces. Hasta la próxima. Gracias a todos. Dios los Que Dios los bendiga. Bye. bendiga.